Buenas noches. Bueno, continuamos con la serie Solo faltaba el amor. Abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 24 vamos a estudiar. La segunda parte de la enseñanza que vimos, que se llamó ¿Para qué casarme? Este tema vamos a titular Consejos para los casados. Primera de Corintios 7:10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor lo repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, queremos poner en tus manos, Dios, tu preciosa palabra. Necesitamos de tu precioso Espíritu Santo, de tu presencia misma, Dios, para que podamos entender tu palabra, que tú hables a nuestros corazones y queremos ser sensibles a tu voz, Dios. Por favor, háblanos y te pedimos que tú nos trates en el nombre de Jesús, Dios. Amén. La vida matrimonial, hermanos, está llena de problemas. ¿Quién fue el gran varón de Dios que no ha tenido problemas en su matrimonio? ¿Que no ha tenido problemas en su hogar? ¿Dónde está el pastor o el obrero que no ha tenido conflictos en su matrimonio? Si nosotros examinamos nuestra casa o nuestro caso, nos vamos a encontrar que también tenemos problemas similares y tenemos que resolverlos al igual que todo el mundo, porque la convivencia conyugal trae tensiones. Antes de que tú y yo nos casamos, tal vez fuimos a una enseñanza muy breve, tal vez no fuimos, pero pasamos algunas horas o minutos o tiempos muy cortos, pero una vez que nos casamos y firmamos y pasa la ceremonia, nos encontramos con una lucha
que trae muchos conflictos que hay que solucionar, porque en esta carrera van a ir surgiendo conflictos y hay que solucionarlos. El libro de los Cantares relata de una manera extraordinaria, no solamente maravillosa, la belleza del amor verdadero y de la expresión física. Pero Efesios 5 describe cuál es el patrón ideal a seguir en el matrimonio y otros pasajes en la Biblia también. En cuanto a este tema, hermanos, la verdad no pretendo ser pesimista. Me gusta estar casado, amo a mi esposita, amo a mi bebé. Es maravilloso estar casado. Es una gran bendición los hijos para el matrimonio. Pero cuando nosotros llegamos a 1 Corintios capítulo 7, específicamente este pedazo que vamos a hablar no habla de un aspecto positivo del matrimonio. No habla de un aspecto positivo de esta relación conyugal, sino que nos lleva a una realidad. Y nos señala para todos los que estamos casados lo difícil que es llevar esta vida conyugal, esta vida de matrimonios. Y presenta estos problemas porque tarde o temprano todos tenemos que enfrentarlos. Y aquí surge la gran pregunta: cuando tú y yo nos confrontamos a estos problemas o a estos conflictos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? La Biblia nos presenta un enfoque radical distinto al que el mundo te presenta. Porque el mundo, cuando llegan conflictos a tu matrimonio, te dice, cuando surjan estas dificultades, pues tú agarra tus cosas y vete, ¿verdad? Si no te da resultado, pues puedes pedir un divorcio. Esto es lo que el mundo te ofrece, esto es lo que el mundo habla, dice. Y vamos viendo los que se casan de una manera, digámosle bien, por todas las leyes conscientes y voluntarias. Estos mismos individuos, cuando llega el conflicto matrimonial, el conflicto conyugal, dicen, bueno, pues si funciona, le doy. Si no funciona, pues me divorcio, ¿verdad? En los versículos del 1 al 9 que ya vimos, la enseñanza pasada, Pablo había presentado los propósitos principales de esta relación tan importante. Pero a partir del versículo 10, que es el primer versículo que trataremos ahora, habla de los inconvenientes más comunes. Aunque hay algunos aspectos que no nos dejan tan claros para interpretar, lo más importante o los más importantes nos van a dejar completamente claros. El apóstol Pablo reconoce que habrá dificultades en la convivencia porque, indefectiblemente, hermanos, cuando dos personas se juntan o se unen, surgen conflictos. Porque cada miembro viene de familias diferentes, con creencias tal vez diferentes, con educación diferente, tal vez con cultura diferente. Entonces vienen conflictos. Hay ocasiones en que algunos o uno más que otro se va a sentir derrotado. Muchas veces vas a pensar en aventar la toalla, decir, ¿sabes qué? Voy a dejar esto porque ya no aguanto. No entiendo, no puedo. Y esto no es normal. ¿Qué hacer si estos sentimientos brincan a tu corazón y dices, ¿sabes qué? Yo quiero dejarlo todo. Ya no quiero seguir más adelante. No puedo más. Veamos lo que el apóstol Pablo nos ofrece en consejería para casados creyentes. Una vez casados, tú y yo nos encontramos en Cristo, estamos aquí. Y vamos a leer Corintios 7:10, Primera de Corintios 7:10 y el versículo 11. Dice,
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo recomienda, hermanos, aquí, que cuando esto suceda, es importante recordar las ventajas del matrimonio. Entre casados, creyentes, el divorcio no es una opción. ¿Ok? Una vez que tú y yo firmamos de una manera voluntaria, el divorcio no es una puerta para ti y para mí. El apóstol nos instruye diciendo que permanezcamos juntos, pero si insisten en separarse, no deben casarse con otros. Y solo tienen dos alternativas, fíjate lo que dice. Uno es quedarse como están sin casarse. Y la otra dice reconciliarse. Es decir, que esta última es siempre la mejor alternativa. Tú tienes conflictos con tu esposo, tú tienes conflictos con tu esposa. La puerta para ti y para mí no es el divorcio. Que quede bien claro. Si tú te separas de tu esposo, de tu esposa, por conflictos que tú hoy tienes, Dios te da dos alternativas nada más. Una es que no te vuelvas a casar. Y la otra es que te vuelvas a unir. Y no hay otra mejor opción que esa. Como cristianos, tú y yo, hermanos, debemos entender esta verdad. Porque desde la perspectiva de Dios, el matrimonio es para siempre. ¿Están de acuerdo? Siendo así, que tú y yo estamos de acuerdo que el matrimonio es para siempre, tenemos que responder a una pregunta que tú y yo nos vamos a hacer. Entonces, ¿cómo prefiero vivirlo? Una vez ya estando casado, ya decidí casarme de una manera voluntaria. Ahora, ¿cómo prefiero vivir mi matrimonio? Cuando vienen conflictos, tormentas, problemas, es mejor hacer las paces porque todavía queda mucho tiempo por delante. Esto no es el fin. Van a venir, van a seguir viniendo conflictos, van a seguir viniendo, pero no es el fin. Lo mejor es arreglar las cosas y continuar, porque tenemos una carrera más adelante que seguir. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Quién quiere pasar la vida peleando en tu matrimonio? ¿Quién quiere estar todos los días y a cada rato peleando? Es mejor buscar una reconciliación sincera que continuar en una lucha cada momento, día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Verdad? Probablemente no hay en el mundo ninguna persona que se ha casado, hablo obviamente de hombres y hablo de mujeres, que no hayan pensado alguna vez en colgar los guantes, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir boxeando. Yo creo que alguna razón, no es ahora mi caso, gracias a Dios, pero con el pasar del tiempo, no creo que haya una persona que en un momento determinado no haya querido colgar los guantes y decir, ya no quiero continuar. ¿Están de acuerdo? Pero como nosotros sabemos que el divorcio no es una opción para el Hijo de Dios, tenemos que procurar, buscar la manera de superar cualquier conflicto o cualquier fricción que tú y yo tengamos con nuestro esposo o con nuestra esposa cuanto antes. Dice la Biblia que no se oculte el sol bajo vuestro enojo. Es decir, que si algún día tú tienes un conflicto con tu esposo o con tu esposa, antes de que tú vayas a la cama, tú te pongas a cuentas con Dios. Tú te pongas a cuentas con tu esposo y tú te pongas a cuentas con tu esposa. Porque no sabes si uno de los dos va a amanecer mañana. ¿Me explico? Tenemos que estar a cuentas en cada momento. Es imposible tener una relación con Dios en comunión cuando no lo vemos y pensar que a la persona que tenemos a un costado de nosotros no llevemos una relación. En donde nos puede concebir la idea
Porque a Dios que no lo vemos podemos ir con Dios y decirle, oye, mi esposo, mi esposa, y tener y creer que estás bien ahí cuando no estás bien con alguien que está contigo. Muchas veces en el matrimonio, tú puedes estar tan cerca de tu esposo o de tu esposa y durmiendo en una misma cama, pero viviendo a distancias enormes. Y esto no puede seguir así, y esto no puede ser así, porque es una relación la que tú y yo tenemos que llevar. Todo matrimonio, mis hermanos, cuesta. El casado debe quedarse como está y dedicarse a glorificar a Dios en su matrimonio. El apóstol Pablo nos da un consejo o unos consejos para creyentes en matrimonios mixtos. Vamos a ver aquí en el versículo 12 al 16. Dice, versículo 12 al 16 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Están conmigo? Dice el apóstol Pablo que aunque dirige sus palabras a los cristianos unidos en matrimonio con un incrédulo, esta posibilidad nunca se recomienda. El Antiguo Testamento lo prohibió. Voy a esto. Cuando tú llegas, conoces a Cristo, tu esposa o tu esposo primeramente, está hablando de esta relación, de esta comunión de relación. No está hablando de personas que no son cristianas con personas que son cristianas y que después llegan a un vínculo matrimonial. ¿Me explico? Ok. Entonces, fíjate bien. Dice, aunque Pablo dirige estas palabras a los cristianos unidos en matrimonio con un incrédulo, esta posibilidad jamás se recomienda desde el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Esdras 10, 10 y 11, ¿lo tienes? Dice Esdras 10, 10 y 11. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y en el Nuevo Testamento, si nosotros vamos a 2 de Corintios 6, 14 al 16, Segunda de Corintios 6, 14, 15 y 16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, el propósito primordial del casamiento es el compañerismo. Ese es dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el propósito principal. Y el profeta Amós preguntó, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esto lo vemos en Amós 3:3. Algunos hermanos responden, pues a veces resulta, ¿verdad?
te has encontrado con tus hermanos, o con tus hijos, o con tus sobrinos que dicen, bueno, si yo me junto con alguien que es cristiano y nos casamos y no es, yo a lo mejor al rato lo convierto, ¿verdad? Dicen, pues a veces resulta y a veces no. Dice, podemos deshacer el matrimonio, total, si no funciona, pues nos divorciamos. Pero esta actitud revela un concepto equivocado acerca del propósito de la unión conyugal. Sin embargo, existe este tipo de uniones. ¿Te has encontrado con gente que dice, pues yo voy a la iglesia, pero yo me quiero casar porque yo la amo, yo lo amo, y se salen y se casan? Existen. Este tipo de relaciones existen. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Cuando el inconverso quiere seguir unido, fíjate lo que dice 7:12 al 14, dice, ya, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Estoy en 7:12 al 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos eran inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí, el creyente, hermanos, siempre debe procurar ser el mejor compañero para que Dios sea glorificado en su hogar por medio de su testimonio. Tú estás con tu esposa que ahora no ha recibido a Cristo, tú estás con tu esposo que hoy no ha recibido a Cristo y anda dando de vueltas y paseando por ahí. Tu testimonio tiene que ser la voz más grande que hable a tu pareja. No hay otra. La verdad es que en todas las áreas el mundo ya está cansado de escuchar y de que no actuemos. Nosotros tenemos que actuar más que hablar, sin dejar de hablar. ¿Me explico? Porque finalmente lo que grita es nuestra vida, no nuestras palabras. ¿Sabes que alguien quiere ver quién eres tú? No lo va a ver por lo que digas, sino por cómo vives. Dice Primera de Pedro 3:1 al 7, si vas ahí conmigo. Quiero leer solamente un versículo, pero quiero darte esas citas para que tú lo leas en tu casa. Dice, Primera de Pedro 3:1, aunque no voy a leer hasta el 7, dice, solamente quiero leer el primer versículo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pablo aquí, hermanos, dice que deben permanecer unidos mientras lo consienta el inconverso. Porque vamos a ver este siguiente versículo. Fíjate bien el 7, 12 y 13 dice, 1 Corintios 7, 12 y 13 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí, hermanos, esto significa que entre tanto y por lo tanto debe crear las mejores condiciones posibles en medio de circunstancias difíciles en que se encuentren. Especialmente la paz y la reconciliación sincera. ¿Están conmigo? Repito, entre tanto y por lo tanto, debe crear las mejores condiciones posibles en medio de las circunstancias difíciles en que se encuentran, especialmente la paz y la reconciliación sincera. En segundo lugar, la persona que tiene a Cristo debe buscar la salvación de la otra persona. Fíjate lo que dice el versículo 14 al 16. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera
vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Dice el apóstol Pablo que mientras estén juntos, el cristiano tendrá oportunidad de influir en la vida de la otra persona. Pablo describe esta acción como un efecto purificador. Porque fíjate lo que dice Ageo 2:11 al 13. Ageo 2:11 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Esto, hermanos, significa que la contaminación ritual se transmite de una persona a otra, pero la pureza no. Es como una caja de jitomates. En una caja de jitomates hay un jitomate podrido. El jitomate podrido, ¿qué hace con los demás? Los pudre. Pero todos los demás no sanan al podrido. ¿Están de acuerdo? Esto es así. Ahora, pero si este principio hubiera seguido validado en el Nuevo Testamento, entonces el matrimonio mixto sería contaminado. Sin embargo, Pablo indica que lo contrario es cierto en este caso, porque la santificación puede transferirse en los casados. ¿Se fijan? Así funciona. El marido, por la esposa creyente se santifica. Asimismo la mujer, por el esposo, se santifican. Entonces la santificación en este caso no se refiere, fíjate bien, hermano, la santificación en este caso no se refiere a la salvación. No se refiere a la garantía de obtenerla en el futuro tampoco. Tampoco se refiere a la facilidad de producir una vida santa, sino al efecto social, a tu relación, a tu manera de convivir. Eso es a lo que se refiere. A la influencia positiva del cristiano en el hogar, si es que vive conforme a las normas establecidas por la palabra de Dios. ¿Te fijas? O sea, no solamente porque tú crees que eres cristiano, no solamente porque tú crees que con venir a una iglesia es suficiente, sino que realmente tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde el esposo o la esposa se santifican. ¿Están conmigo? Nosotros podemos ver este ejemplo, o un ejemplo de esta operación, en la bendición que vino sobre el hogar de Labán por causa de la presencia de Jacob. ¿Recuerdan? Cuando Jacob llega a la casa de Labán, Dios da bendición extra. También le pasó lo mismo cuando José viene a la casa de Potifar. Dios comienza a dar revelación y comienza a dar bendición. Hay una bendición ahí. Pero si tú y yo vemos la vida de Jacob y la vida de José, tendríamos nosotros que situarnos en una posición similar, hablando en comunión y en relación con Dios, tú y yo. ¿Me explico? Porque muchas veces el cristiano piensa que con solamente el hecho de ser cristiano y venir a una iglesia y estar sentado es suficiente, y va más allá.
va a una vida realmente de obediencia, va a una vida realmente de comunión, va a una vida realmente de disciplina, más que solamente venir y sentarnos. ¿Estamos? Es posible, hermanos, que ese contacto resulte en la conversión del otro. Es posible. Aunque esta esperanza no debe servir de motivo para casarse con un incrédulo. ¿Me explico? O sea, tú no puedes estar diciendo, bueno, yo soy cristiano, me puedo casar con una inconversa, o soy cristiana y me puedo casar con un inconverso, y esperar, y esperar, y esperar. Porque en primera de cuentas no hay obediencia, no hay sumisión, no hay disciplina, y no caminas conforme al concepto o al mandamiento de Dios. Si no lo haces en rebeldía, te casas con un incrédulo y al rato vas a sufrir las consecuencias. El cheque tarde o temprano te va a llegar. Entonces, si tú y yo estamos pensando que esto va a traer un respaldo, estamos equivocados. Pero, si ya están casados, la recomendación principal del apóstol Pablo es permanecer juntos. ¿Sí? En tercer lugar, se puede esperar la salvación de los hijos de tal matrimonio. Dice la parte, versículo 7:14b. Fíjate bien. Ve ahí al versículo 14 en la parte B. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Porque, miren hermanos, si esto no fuera cierto, se les consideraría inmundos a los hijos. Pero se supone que no lo son. Como enseñaba el Antiguo Testamento, porque los pequeños también son transformados por la vida de un cristiano. El estilo de vida y las actitudes del padre o de la madre que son cristianos, o de los que caminan en obediencia con Dios, porque hemos malbaratado el término cristianos, sino más bien de los que caminamos en obediencia y en sujeción, los hijos son santos. De otra manera, el apóstol Pablo dijera, si hay matrimonios mixtos serán inmundos. ¿Me explico? Pero dice, entonces los hijos se santifican, ya sea por el esposo creyente o por la esposa creyente. ¿Me explico? Cuando el inconverso no quiere seguir unido, dice el versículo 15 y 16, fíjate, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Por otro lado, cuando el incrédulo quiere romper la relación, pueden separarse. Porque ya no están obligados a continuar unidos. Sin embargo, este permiso para separarse no da licencia para casarse de nuevo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. El motivo principal de esta relación, o por de esta autorización para tomar esta decisión, es que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y solo en este caso pueden apartarse. Pero no dice te puedes apartar para que estés en paz y después te cases. ¿Sí? El orden bíblico, el orden de Dios dice que si tú quieres separarte por cuestiones de que tu esposo o tu esposa, cualquiera de los dos, diga ya no quiero seguir en esta unidad, te separes. Pero no hay una licencia para que tú te vuelvas a casar. Por eso el apóstol Pablo recomienda la reconciliación. ¿Me explico? ¿Ahí están conmigo? Cuando nosotros vemos esto en el sentido más amplio del contexto, se puede notar que la unión conyugal existe con el fin de dar paz. Pero si esta no se logra, si tú estás buscando la paz, pero si no se logra, el propósito tampoco se está cumpliendo. ¿Hasta ahí van conmigo? Aunque
el tono de la pregunta en el versículo 16 es pesimista. Siempre queda la posibilidad de que mientras permanezcamos juntos, el Señor puede utilizar el testimonio para animar al esposo o a la esposa que no son creyentes a confiar en Cristo. El testimonio. No el hablar y hablar y hablar. Tu testimonio. Y después el apóstol Pablo, cuando pasa al siguiente punto, del versículo 17 al 24, aquí da un consejo para todos. Fíjate lo que dice. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El principio clave de este pasaje, hermanos, es que cada uno de nosotros debe quedarse como está al ser llamados por Dios. Porque dice el 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aunque en general, hermanos, se aplica a todas las áreas de la vida, no específicamente aquí. Pablo usa la ilustración de la circuncisión para subrayar esta idea y explica que no tiene valor en sí ante Dios. Lo que vale no es que si tú estás circuncidado o no. Lo que vale es la obediencia. Sin embargo, no se puede deshacer lo que ya ocurrió. Si habían sido circuncidados, no debían intentar dar marcha atrás. ¿Te puedes imaginar una persona que está circuncidada? ¿Cómo podría dar marcha atrás? ¿Me explico? No importa esto. Pero si no había estado circuncisa, tampoco debía ser circuncidada. Eso dice del 18 al 20, dice, ¿fue llamado alguno circunciso? Siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y el guardar los mandamientos de Dios es caminar en obediencia, ¿estamos de acuerdo? Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces el apóstol Pablo les dice, quédense así como están. Otra ilustración que el apóstol Pablo toma es el de la esclavitud. Si fue llamado siendo esclavo, no trates de librarse. Si fuiste libre, no trates de ser esclavo. Pero si tienes la oportunidad de mejorar tu situación de manera que puedas honrar a Dios, hazlo. Porque finalmente tú y yo, hermanos, pertenecemos al Creador. Y es a Dios a quien solo tú y yo debemos servir. El versículo 20 al 24 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, fíjate bien, hermano. Al utilizar estos dos ejemplos, Pablo no abandona, no hace a un lado el tema central, que es, y que sigue siendo, el matrimonio. Dice el apóstol Pablo, cada uno debe quedarse como está. Sería mejor que los solteros permanecieran así y los casados
no deben tratar de cambiar esta relación. Pero si no se ha casado y tiene necesidad de hacerlo, no por eso peca, porque no hay nada de malo en el matrimonio. Recuerden que el versículo 9, en el tema anterior dice, aunque sigue diciendo en la Biblia obviamente, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahora, hermanos, nosotros vamos a ver estos últimos 8 puntos y con esto terminamos. Este pasaje, vamos a poner mucha atención porque son los últimos 8 puntos que son importantes para concluir este tema. Número 1, este pasaje no se dirige a los que ya han pasado por los problemas que menciona con el fin de culparles, sino que contiene consejos para quienes se enfrentan a las mismas tensiones. ¿Hasta ahí están conmigo? Número 2, la enseñanza principal del pasaje es quedarse como estamos, que tú y yo nos quedemos como estemos. Número 3, nunca se autoriza al cristiano a tomar la iniciativa en la búsqueda de un divorcio. Nunca. De hecho, como por regla, hermanos, siempre cuando una persona viene a consejería, siempre, casa de oración y como nosotros hemos sido enseñados, jamás recomendamos el matrimonio. El divorcio, aún cuando la persona viene y dice, yo me voy a divorciar de todas maneras. Esa decisión se tiene que respetar, ¿me explico? Pero nosotros, por regla, jamás recomendamos ni damos opiniones acerca de una manipulación para que la persona tome decisiones conforme a nuestros propios pensamientos. Siempre la recomendación es bíblica, siempre. Y jamás es, nosotros vamos a apoyar el divorcio, jamás. Número 4. El cristiano separado, estoy hablando del divorciado, debe quedarse soltero o buscar la reconciliación con su cónyuge. ¿Te separaste y te divorciaste? Tú debes buscar la reconciliación. Pero no te dice que tú tienes la libertad para casarte. ¿Te puedes imaginar una iglesia que vengan 20 matrimonios que ya se hayan casado 5 veces? Y que digas, no te preocupes, ya te casaste. Divórciate porque tu esposa o tu esposo otra vez y vente, yo te vuelvo a casar 6 veces. ¿Puedes imaginarte eso? Hermanos, el apóstol Pablo dice, no. Mejor busca reconciliarte. ¿Sí? Número 5. El creyente en un matrimonio mixto debe permanecer unido mientras la otra persona así lo quiera. ¿Sí? Número 6, no se hace ninguna referencia aquí a quién o a quiénes es culpable o inocentes. Ni siquiera se menciona esto. Aquí no dice el esposo o la esposa, estos son los culpables. No. Porque, mira, cuando alguien viene a consejería, nosotros cuando tomamos este diplomado en consejería, y específicamente en matrimonios, siempre que una persona viene, es importante cuando no son conflictos o son consejerías tan trascendentes. Muchas de las veces cuando alguien viene a consejería, nosotros podemos dar una consejería de 2 minutos, que no es tan trascendente. Oye, me quiero comprar un carro azul o verde. Pues no es tan importante, ¿verdad? Pero cuando ya vienen conflictos de matrimonio, que ya vienen de tiempo atrás, sí es importante hacer un estudio clínico. Entonces, aunque eso no nos va a llevar a detectar quién de los dos es el culpable,
Finalmente, es importante reconocer el conflicto para sacarlos adelante. No para decirle, tú tienes razón y tienes derecho a divorciarte. Porque la Biblia, el único paso que Dios te permite que tú te puedas divorciar es cuando en tu matrimonio ha habido adulterio. Y mira, cuando tú y yo platicamos con una persona que ha tenido un conflicto de este tipo, Dios lo entiende tan perfectamente porque esta situación es dolorosa, es muy, muy dolorosa. Entonces es tan dolorosa que Dios te permite que tú tienes la autoridad para divorciarte. No hay otra. Bíblicamente no hay otra. Pero cuando una persona viene con conflictos de consejería matrimonial, lo que nosotros tenemos que llevar a la gente es a unirse y a encontrarse. ¿Para qué? Para que este matrimonio pueda ser restaurado. Jamás es para que se divorcie. Jamás. Número 7. No se dirige al problema de las esposas que son maltratadas físicamente. ¿Sí? Todo este contexto no lo explica, ni habla de personas que son maltratadas físicamente. Pero cuando hay casos así, hermanos, tal vez sea necesaria la separación por guardar la integración física. ¿Me explico? En este tipo de casos, cuando realmente hay golpes por la integridad física, sí es importante separarse. Porque vienen a veces matrimonios a consejería y dicen, oye, es que mi esposo pues me golpea cuando mis hijos no están. Entonces ahí hay que tomar armas en ese asunto. Ahí sí es importante tener una consejería adecuada. Porque no es lo mismo cuando alguien viene a pedirte una consejería, oye hermano, fíjate, me quiero comprar un bocho, me quiero comprar una combi. ¿Verdad? Eso es más sencillo porque le dices, bueno, mira, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Lo vas a comprar de contado? Lo mejor es que no te endeudes, o sea, es más fácil. En 2 minutos puedes dar un consejo. Pero en cuestiones de matrimonio no. Es un asunto más delicado. Por eso tiene que tratarse con tacto, con mucho tacto. Siempre cuando la gente viene a consejería, es importantísimo, hermanos, que nosotros seamos muy prudentes. Nunca, cuando alguien viene y nos pide un consejo por cuestiones matrimoniales o cuestiones que son dolorosas en el vínculo familiar, nosotros tenemos que cerrar nuestra boca, ser prudentes siempre, no hablar de más. Porque esto puede provocar en la misma iglesia que después ya no vengan a pedir consejería. Porque todo el mundo lo sabe en secreto. Alguien viene, te dice algo y tú lo hablas con todos y todo el mundo lo sabe. Es importante cuidarnos. Número 8. El cuerpo de Cristo debe mostrar siempre amor y comprensión para otros que sufren por causa de una relación difícil, ya sea que están pasando hoy o que pasaron. Nosotros siempre tiene que llegar al punto en que tenemos que mostrar empatía. Empatía es tener una relación de llorar con él y de alegrarse con él o con ella. Pero jamás con el concepto o con el propósito de que toda la iglesia lo sepa. Porque ya estamos faltando. ¿Me explico? Ya no está correcto. La gente, la iglesia, los hermanos ya no nos van a confiar nada. Entonces, lejos de restaurar, vamos a correr a la gente de la iglesia. ¿Ok? ¿Quieres ponerte de pie? Cierra tus ojos, por favor. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque siempre tu palabra es un refresco a nuestra alma sedienta. Siempre tu palabra es perfecta en todo tiempo. Siempre eres puntual, Dios.
Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta palabra. Queremos agradecerte, Dios, la oportunidad que nos permitas estar escuchando de ti, Dios, conociéndote. Lo único que nosotros queremos es conocerte y hacer tu voluntad, Dios, caminar en obediencia. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que si hay personas que han pasado o que están pasando por una situación así o por situaciones así, yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tú traigas ese refresco a su corazón. Padre, que aun con todas las cosas, sepamos que con todo, aun cuando está contrario a nuestra vida y ha afectado nuestra vida, queremos glorificarte, Dios. Aun con todo, queremos seguir agradándote. Y estamos aquí, Dios, porque tú eres nuestro único refugio. No hay a ningún lado en donde podamos estar seguros, Dios, sino solamente bajo tus alas. Padre, muchas gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les guardes, que tú los cuides. Muchas gracias en el nombre de Jesús, Dios. Amén.